Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí en este momento. Yo soy Vanessa Romero y voy a contarles para comenzar un poquito sobre mí. Desde chiquita he sido bastante sensible ante el dolor infantil. Tengo varios recuerdos de mi niñez como consternada al ver a los niños sufriendo. Eh, Recuerdo mucho cuando tenía 8 años y fui a la gran ciudad por primera vez y vi por primera vez a un niño vendiendo dulces en la calle, con frío, triste, eh, lloré desconsoladamente. No entendía cómo era posible que un niño de mi misma edad estuviera viviendo condiciones tan difíciles. Em, Después siempre escuchaba a los adultos que me rodeaban decir que yo tenía que ser profesora porque era muy paciente. Y cuando cumplí 15 años más o menos, por esa época de mi vida, mis primas mayores empezaron a tener hijos y me empezaron a pagar para que yo conviviera con ellas algunas semanas y pudiera así ayudar a que sus hijos pasaran de una etapa a otra, como la época de dejar el pañal, de aprender a caminar o de aprender a comer solos. Era siempre como ese don de la paciencia, que no significa que no tenga mis explosiones internas o que no sepa sentir frustración o impaciencia, pero me caracteriza principalmente la calma y la paciencia. Desde que terminé bachillerato me dediqué al yoga, hice instructorado, profesorado y maestría, lo tomé como una profesión para mi vida y siempre trabajé con niños, desde el arte, ya que soy artista, y desde el yoga. Trabajé siempre creando talleres infantiles y viajé por Sudamérica, trabajando en colegios a partir del teatro, de la danza, de los cuentos, de la narración oral, y siempre, bueno, desde la pintura, y siempre como tratando de conectar con los niños de alguna forma. Yo creo que era más tratando de conectar con mi propia niña, ¿sí? Conectar con la alegría que los niños son y ayudarlos como a confiar un poquito más en ellos mismos. Bueno, mi vida continuó por ahí, por ese camino del arte y del yoga y del trabajo con los niños, desde siempre, desde los 18 años. Y bueno, a los 26 años tuve mi primer hijo. Esto me llevó como a pensar qué voy a hacer, ¿cierto? Con mi niño, dónde va a estudiar. Ese era el tema como más, es el tema que a los papás nos, nos llega desde que tenemos un hijo. Ay, ahora dónde va a estudiar, hay que buscarle el mejor colegio, las mejores oportunidades. Así fue como llegamos a un colegio de pedagogía Waldorf. Nos enamoramos totalmente de esta pedagogía, yo me volví re fan de esta pedagogía y bueno, mi hijo estudió 8 años en un colegio Waldorf. Eh, Aprendí muchísimo, estuve en muchos cursos, todas las veces que traía al colegio personas de otros países yo estaba ahí, estaba en la escuela de padres, provocaba y convocaba yo misma que esta pedagogía se expandiera dentro de mis posibilidades, en los lugares donde yo tenía como posibilidad de generar estos espacios, pues de ampliar y hacer conocer esta pedagogía. Después de 8 años de mi niño estudiar realmente feliz, porque esta pedagogía es hermosa, 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 pues ya se dieron unos aspectos como más relacionales entre mi niño y el grupo de pares del salón donde estaba estudiando. Realmente era un grupito como de 8 niños, pero empezó él a sentirse bastante rechazado. El caso es que ya no quiso ir más, ya dejó de ser espacios felices para él. Y bueno, así fue como fui llegando, o fuimos llegando como familia al homeschool. Investigué, me encantó y tomamos la decisión de hacerlo. Entonces, bueno, ya las otras dos niñas que llegaron pues ya no estuvieron escolarizadas y arrancamos con los tres a hacer este proceso de homeschool. Eh, Fue una experiencia muy hermosa, está siendo una experiencia muy hermosa. Nosotros cuando empezamos nos tiramos así al piso el primer día que ya habíamos tomado la decisión con unos papeles y yo les dije, bueno, vamos a soñar
cómo queremos aprender. Vamos a imaginarnos que podemos crear nuestra propia escuela, ¿cómo sería? Y empezamos a soñar y a escuchar a los niños, qué era lo que ellos querían aprender y cómo querían aprenderlo. Desde ahí empecé yo a investigar muy profundamente el aprendizaje natural, el aprendizaje a través del juego, y bueno, fuimos pasando desde el homeschool hacia el unschool, que pues que para los que no saben es como uno empieza siempre haciendo educación en casa, más o menos tratando de sostener, digamos, los ritmos o los contenidos académicos, ¿cierto? Pero ya cuando uno empieza a profundizar e investigar más en este tema de la educación libre, pues se va dando cuenta de los grandes e infinitos beneficios que hay, principalmente comportamentales en nuestros hijos, que vamos pasando hacia lo que se llama el unschool, que es, ya no nos guiamos de los estándares, de los currículos pues, del Ministerio de Educación, sino que de los intereses del mismo niño. Y desde ahí hemos llevado pues una vida muy bonita, de mucho aprendizaje, y descubrí que mis niños son mis pequeños maestros. Entonces, bueno, ese es el título de esta charla, Pequeños Maestros, Grandes Enseñanzas, porque nuestros hijos realmente son unos pequeños maestros y las enseñanzas son infinitas, son enormes y son un montón. A veces yo no logro descifrar algo que acabo de vivir con ellos, que me activa el inconsciente, que me permite entender muchas cosas de mí misma, y ya se está dando otra situación igualmente interesante. Entonces, lo que quiero compartirles en este momento y en este contexto pues del Congreso de Repensando la Educación, quiero compartirles es mi experiencia como mamá unschooler, mi experiencia como asesora homeschooler y como asesora de crianza consciente, que también pues paralelamente a lo que les acabo de contar, me fui por esas ramas, estudié mucho a grandes autores sobre la crianza con apego, crianza respetuosa, crianza consciente. Estudié con una psicopedagoga que se llama Laura Goodman, y bueno, y ahora tengo un curso que se llama Pequeños Maestros, Grandes Enseñanzas, donde lo que hacemos, las mamás que estamos ahí, es eso, tratar de descifrar aquellas grandes enseñanzas que nuestros pequeños maestros nos traen. Entendiendo esto, que los niños son maestros, entonces digamos que toda la teoría o el paradigma de educación como lo conocemos, pues entra un poquito a cuestionarse, ¿sí? Porque entonces ya el niño no es un ser que no sabe nada y al que hay que enseñarle todo, como se ha creído por muchísimos años, ¿sí? Sino que es alguien que tiene el potencial de entenderlo y comprenderlo todo. Y desde ese potencial abierto, tiene más capacidades incluso que los adultos de llegar a los conceptos, de llegar a entender, de llegar a aprender, ¿sí? Eso es lo que se llama el aprendizaje natural. Y aquí les voy a mencionar a un autor muy importante que se llama André Stern, que es un hombre, un investigador y un autor de libros que jamás fue a la escuela, jamás fue a la escuela. Es hijo de Arnold Stern, que es un pintor, un artista famoso por su, digamos, por llevar el arte hacia la terapia y hacia la libertad de la expresión, no para llegar a pintar, digamos, la realidad como la conocemos, sino con la simple necesidad de expresar lo que hay adentro. Y bueno, este artista, cuando tuvo su hijo André, decidió no llevarlo a la escuela porque no quería que su capacidad de aprendizaje fuera coartada. Entonces nunca lo llevó a la escuela. André ahora tiene
casi 50 años, tiene 2 hijos a los que tampoco manda a la escuela. Entonces son dos generaciones que nunca han ido a la escuela. Andrés, un gran investigador sobre la naturaleza del niño, se interesó mucho en entender cómo es que él mismo logró llegar a todo sin necesidad de escuela y sin necesidad de exigencias, de obligaciones o de maltrato, ¿sí? Emocional o psicológico. Entonces, bueno, él habla en sus libros sobre la importancia del entusiasmo para aprender. Lo mismo pues dice, por ejemplo, Francisco Mora, el neurocientífico español. Él también explica eso, ¿no? Dice que ya está confirmado, que ya está descubierto desde la neurociencia, está confirmado y descubierto que para aprender se necesita entusiasmo. Se necesita entusiasmo, se necesita, ¿y qué es el entusiasmo? El entusiasmo es el interés por algo, ¿sí? Es el interés. Si yo estoy interesada en aprender algo, lo voy a aprender sin que nadie me diga nada, sin que nadie me exija. Voy a aprenderlo porque yo lo quiero aprender. Entonces el interés es algo que es innato, que está ahí y es nuestra capacidad por querer descubrir el mundo. Esto es lo que es el aprendizaje natural, ¿sí? Tanto la neurociencia, pues los neurocientíficos, como los neuroeducadores, como este personaje del que les hablo, Andrés Ter, y muchos otros, porque en la historia de la humanidad han habido grandes personas que, que han logrado entender el mundo infantil, porque entonces está el mundo infantil y el mundo adulto, y nosotros desde nuestro mundo adulto queremos hacerlo todo, queremos controlarlo todo y creemos que lo sabemos todo. Entonces hay mucha desconexión con el mundo infantil. Y el mundo infantil, pues, es el mundo libre de juego, de todo el potencial, de amor, ¿cierto? De entrega, de mucha concentración, al contrario de lo que se piensa. Entonces, bueno, en la historia, como les decía, ha habido muchas personas que han logrado conectar con ese mundo infantil y han creado diferentes tipos de pedagogías alternativas, ¿cierto? Como Montessori, la Waldorf, que es creada por Rudolf Steiner, ¿sí? Pickler, la pediatra, bueno, y así. Han habido muchísimas personas en la historia que han estado a favor de la libertad de aprender y han entendido que cuando se obliga se generan un montón de bloqueos y daños. Entonces, el aprendizaje natural es algo innato en el ser humano. Esto es lo que nos dicen todos estos grandes investigadores. El aprendizaje natural es algo innato, es algo con lo que nacemos. Nacemos y queremos descubrir el mundo. Queremos comprenderlo, queremos entrar en contacto y en relación con el mundo. Al querer entrar en contacto y en relación, vamos descubriendo cómo funcionan las cosas y vamos descubriendo qué beneficios o no tienen las cosas para mí, ¿cierto? Entonces, este aprendizaje natural nos lleva a conceptos, ¿sí? Por ejemplo, los niños pequeños, cuando están aprendiendo a caminar, llegan a conceptos de distancia, de altura, de velocidad, solo en el proceso natural de aprender a caminar. ¿Y cómo es que aprenden a caminar sin que nadie les enseñe, sin que haya un manual para los niños para que aprendan a caminar? Porque en el entorno los adultos caminan. Entonces, si los adultos caminan, el niño aprende a caminar. Aprenden a hablar la lengua materna porque alrededor se habla la lengua que el niño aprende. Aprenden todo, o sea, es casi que todo lo aprenden de manera natural hasta cierta etapa, donde empezamos a desconfiar de ese proceso natural y empezamos a sentir que debemos enseñarles. Entonces, cuando empezamos a querer enseñarles a los niños, empezamos a generar
frustración en ellos. ¿Por qué? Porque estamos enseñando cosas que en ese instante para ellos tal vez no es interesante. Ellos pueden estar interesados, por ejemplo, digamos que los niños estén interesados en los bichitos. Están interesados en los bichitos, en observarlos, solo observar cómo las hormiguitas van. Hay niños que se quedan mirando por mucho rato las hormiguitas que van y vienen. Y en solo observar eso hay bastante aprendizaje. Ellos están aprendiendo un montón de cosas. Pero si nosotros los llamamos, fulanito, ven ya, que tienes que escribir, que tienes que practicar los números, que tienes que no sé qué. Entonces, el niño está interesado en las hormigas. Nosotros lo sacamos y lo obligamos, ¿cierto? En el peor de los casos, a la mala, se le jala al niño, se le sienta ahí, así sea llorando, tiene que aprender a leer y escribir sentadito frente a un cuaderno, cuando el aprendizaje natural que está ahí, en las hormiguitas, ahí mismo, si la mamá llega y se sienta al lado del niño y le muestra y se siente, ay, qué belleza, y si la mamá está interesada, pues siente que es hora de que el niño aprenda a contar, pues entonces ahí mismo podría decirle la mamá, ay, mira cuántas paticas, ay, venga, contemos las paticas de la hormiguita, ay, cuántas hormigas hay acá. Bueno, se podría trabajar todo lo que eh, se, se, digamos, se sienta que el niño necesita, si es que el niño está interesado en ese tema, ¿sí? Hay diferentes maneras, pero lo más importante aquí es siempre esperar a que el niño llegue, al concepto solo. Es mucho mejor que enseñar. Lo dijo John Holt, el creador del término Unschool. Él dice que cuando él se dio cuenta que mientras menos enseñaba, los niños aprendían más, fue donde él como que ya entendió que no había que enseñar, que había que esperar que el aprendizaje suceda. Y André Stern dice así, dice, el aprendizaje no es algo que hay que hacer, es algo que nos sucede, no es algo que hay que buscarlo, que cómo se hace, es algo que nos sucede. Entonces, ahí el niño mirando las hormiguitas está llegando a conceptos, ¿sí? Que después en la vida diaria, con la convivencia natural de la familia, va a ir como aterrizando cada vez más. Entonces, es muy importante, si nosotros como adultos, seamos mamás, papás o profesores, aprendamos, nos eduquemos en realmente cómo aprende un niño. Estudiar mucho, cómo es que aprende un niño realmente para hacerlo, acompañarlo de manera respetuosa en ese aprendizaje, proponiendo, digamos, actividades que estén acorde realmente a su edad, a sus ritmos y a sus propios intereses. Y bueno, después de estudiar, entonces tuve la experiencia de comprobar que el aprendizaje natural existe. Con mi niña, la del medio, que ahora tiene 6 años, pues hice el experimento y nunca la puse a hacer una plana, nunca le corregí, nunca la corregí como así no, así sí, esto es así, esto es así, nunca la dirigí totalmente, ni nunca la obligué, por supuesto, sino que siempre esperé a que ella hiciera las preguntas, a que ella estuviera interesada. Y tuvimos un proceso de lectoescritura maravilloso, maravilloso. Ella lee y escribe en mayúscula y en minúscula y aprendió jugando. Nunca le dije, Luz, es hora de estudiar. Luz, es momento de hacer la tarea. No, esto no es así, está mal. Sino que siempre esperé a que ella me preguntara para yo responderle y para darle más de aquello que quería aprender. Es natural que los niños en algún momento quieran descifrar las palabras porque ven que los adultos leen, saben hacer eso, entonces ellos quieren aprender eso. Cuando ellos quieren aprender eso, es el momento adecuado para darles las herramientas, los momentos, las situaciones en las que ellos puedan descubrir eso.
Siempre lo hice a través del juego, porque el lenguaje de los niños es el lenguaje del juego. Y ella no solamente sabe leer y escribir, sino que ama aprender. Mantiene con un cuaderno y un lapicero porque le encanta tomar nota de lo que aprende, de lo que descubre. Y pues lamentablemente he podido compararla con sus amiguitas que tienen la misma edad, que están en colegios, que están escolarizadas y que pues no solo no saben, sino que además pues no quieren saber. Ya tienen pereza del lápiz, tienen pereza del cuaderno, tienen pereza de las letras, de los números, tienen pereza de lo que se llaman clases, de aprender. Entonces son niños que están empezando, niños de 6 años que están empezando su vida cognitiva, ¿cierto? Y su vida como intelectual, mejor dicho, y sin embargo ya se sienten frustrados, sienten que no sabe. Cuando un profesor le pone a un niño en primero de primaria una carita triste, le está diciendo, tú no vales, tú no eres capaz y tú no vas a lograr aprender. Así que por favor, cambiemos aquellas maneras en las que estamos enseñando y educando a nuestros niños desde el juicio, desde la crítica. Confiemos en ellos porque nuestros niños pueden aprenderlo todo. Desde la School entendemos que lo que el niño necesita es confiar en sí mismo y aprender a aprender. A investigar aquello que le interesa, a profundizar en aquello que quiere aprender, porque así sabemos y confiamos que cuando necesite aprender lo que necesite aprender en la vida va a ser capaz de hacerlo, va a ser capaz de entregarse a eso y a descubrir todo lo que tenga que descubrir. Entonces necesitamos como adultos aprender a confiar en nuestros pequeños maestros, a confiar en que ellos sí pueden. Que en la primera semana que vino a clase no entendió que la M con la A dice ma, entonces ya está mal, entonces ya es una niña que merece una carita triste, que merece un castigo, que merece que la mamá y los adultos y la profe que los rodean se sientan decepcionados. Por favor, dimensionemos lo que estamos haciendo con nuestros hijos, porque los daños psicológicos y emocionales no son una broma, son reales y son bastante profundos y desencadenan comportamientos disruptivos que nos generan a todos de insatisfacción. Todos, los niños y los adultos, nos sentimos frustrados porque no funciona. Si no funciona como lo estamos haciendo, si no ha funcionado por miles de años, es hora de cambiarlo. Es hora de cambiarlo. Conectemos emocionalmente con nuestros niños, sintámoslos, sintamos lo que a ellos les hace bien y desde ahí trabajemos con ellos. Entendiendo entonces que el aprendizaje es natural y es algo innato en el ser humano, vamos a ver cuáles serían como digamos los daños, los perjuicios que podemos generar en los niños cuando queremos obligarlos a que aprendan algo. Cuando nosotros hacemos esto de sacar al niño de su interés para que aprenda algo que en ese momento no le interese y lo tiene que hacer así sea llorando, ¿sí? Así sea recibiendo golpes, porque existen muchos casos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Primero, no aprende nada. No aprende porque el aprendizaje debe ser algo integral. Y cuando el niño solamente memoriza para que no le peguen o para obtener una buena nota o para pasar de año, pues solamente está memorizando y luego olvida, como nos ha pasado a todos nosotros los que ahora somos adultos, ¿cierto? Que lo que recordamos realmente es porque nos interesó. Entonces, cuando el niño se le saca de su interés, se le obliga a aprender algo que no le interesa, puede memorizarlo, pero lo va a olvidar. El concepto lo va a olvidar. Y lo que no va a olvidar es todo lo correlacionado a esa situación, a que aprender es maluco, a que, a que, a que estudiar es doloroso, a que tengo que soportar y aguantar y digamos como
como sí, como ajustarme a todas las exigencias externas por fuera de lo que realmente yo quiero y de lo que realmente siento que me hace bien. Entonces, ahora a nivel cognitivo también se genera, o sea, esto digamos a nivel emocional y a nivel cognitivo también, o sea, se generan bloqueos realmente, bloqueos y dice pues también Andrés Ser, ¿cierto? Que si los centros emocionales del cerebro no están activados, entonces no hay un aprendizaje real, ¿sí? Entonces, si yo no estoy conectado emocionalmente con algo, no lo voy a aprender. Ahora, ¿qué tal que no solamente no esté conectado con algo emocionalmente, sino que esté sufriendo por aprender aquello, ¿no? Que esté sufriendo, que esté pasando un mal rato, que sea una experiencia maluca, aprender las letras, digamos, o los números, o matemáticas, o lo que sea una experiencia maluca, que sea una experiencia de tensión familiar, donde hay gritos, donde hay peleas, donde me castigan, me amenazan, ¿sí? Me quitan lo que quiero, donde yo no me siento amado, no me siento amado, debo aprender esto por encima de todo, es lo más importante en este momento de mi vida, lo más importante es esto, ¿sí? Aquí yo los quiero invitar a todos los adultos que me escuchan a que reflexionemos en esto, en que necesitamos hacer un balance entre lo que es el ser y el hacer, porque por cumplir objetivos externos estamos dañando y generando heridas internas en los niños, ¿sí? Porque logren aprender en tal fecha que a fin de año tienen que ya estar leyendo, entonces no importa si durante ese año he lastimado su autoestima, lo he hecho sentir menos, ¿sí? He generado desconexión emocional con él, si es que soy la mamá, entonces el niño no se siente amado y aceptado, ¿sí? Toda esta baja de autoestima que se genera en los niños tiene repercusiones para toda la vida, para toda la vida. Entonces después los niños no nos sentimos capaces, nuestros dones que traemos al mundo, que naturalmente deberían desarrollarse, deberían desplegarse, no logramos saber ni siquiera qué son, ¿sí? Entonces cuando terminamos bachillerato, no tenemos ni idea de qué queremos hacer con nuestra vida, no sabemos cuál es nuestra vocación, estamos súper desconectados de nosotros mismos. Necesitamos que los niños desde pequeños estén conectados con sus intereses. Esto va a facilitar que cuando sean grandes es como un camino de vida. Entonces, si yo desde niña estoy conectada con lo que me gusta, mi entorno adulto me permite que yo pueda explorar aquello que me gusta, aprender de manera natural, poco a poco, cuando voy creciendo, es ese mismo camino el que me va a llevar a elegir una carrera acorde con todo lo que yo ya vengo investigando internamente. Cuando elija esa carrera, eso va a ser un aprendizaje profundo desde mi decisión consciente, y cuando termine la carrera pues voy a dar ese don al mundo, ¿cierto? Mientras que si al niño desde pequeño se le obliga a que se acomode al mundo adulto, a que se desconecte de su mundo infantil, a que luche por una nota aunque no comprenda nada, a que sea mejor que el otro, ¿sí? Aunque no le interese, solamente por satisfacer a los adultos, por recibir aceptación de los adultos y amor de los adultos. Si hacemos esto, cuando sean grandes pasa lo mismo, terminan haciendo una carrera solamente porque les queda más fácil o porque lo deciden los padres. Cuando terminan pues resulta que no es lo que querían y al final no ejercen, y de pronto por fin se dedican a lo que realmente les gusta, o no, ejercen aquello que no les gusta, son adultos que se estresan en el trabajo, que no les gusta su trabajo. Igual en algún momento de la vida pues les llega el momento de reflexión interna donde pucha, no sé ni siquiera lo que me hace feliz, ¿sí? Entonces, ¿para qué? O sea, si llevamos milenios de la misma manera, haciendo
empujando a los niños a que hagan cosas que no les interesa solo por satisfacer, digamos, un sistema que no está bien, que sabemos que no está bien y que hay que cambiarlo. Sin embargo, estamos siempre ahí empujando al niño que tiene que hacer la tarea, que tiene que hacer eso, que tiene que hacer lo otro, cuando sabemos que esto debe ser transformado. Entonces, seguimos repitiendo esta manera de educar a los niños que tenemos en nuestra propia vida, digamos, el ejemplo de los resultados. Todos los adultos que ahora somos, ¿cierto? La mayoría desconectados de nosotros mismos, no sabemos lo que nos hace feliz, nos estresamos, no tenemos autogestión de emociones, que es lo principal, porque somos seres relacionales. Y lo que nos va a llenar internamente son nuestras relaciones, y donde vamos a aprender es de nuestras relaciones. Entonces necesitamos, por ejemplo, el aprendizaje emocional en la primera infancia, es lo más básico. Si el niño en la primera infancia es regañado, es criticado, es juzgado, es castigado, entonces él aprende a regañar, a juzgar, a criticar, a castigar, y así seguimos repitiendo la historia. Estamos repensando una educación diferente, entonces necesitamos replantearnos la manera en la que estamos relacionándonos con los niños en la primera infancia. No podemos, por cumplir objetivos, y voy a decirlo aquí, ni siquiera que es la hora de dormir, que es la hora de comer, que es la hora de esto, ni siquiera en esos aspectos tendríamos que pelear con los niños para lograrlo, porque siempre va a ser más importante el ser que el hacer. No podemos permitirnos lastimar a nuestros hijos o a los niños que tenemos cerca emocionalmente porque cumplan con objetivos sociales en los que nosotros mismos ni siquiera creemos. Rudolf Steiner decía que solo podemos enseñar aquello que tenemos conquistado. Y se entiende ya desde los estudios científicos que los niños aprenden lo que el adulto es, más allá de lo que el adulto dice o quiere enseñar. Los niños aprenden de lo que el adulto es, por lo que si ya entendemos que las bases para el aprendizaje son las bases emocionales, si el niño se siente bien, va a aprender. Si el niño se siente aceptado, amado, valorado, va a estar dispuesto para los contenidos de los diferentes campos de conocimiento. Si entendemos eso, entonces tenemos que trabajar sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia autogestión emocional. Porque si nos desbordamos emocionalmente delante de nuestros hijos, porque simplemente ellos no quieren hacer algo, estamos enseñando eso, a que ellos también, si se frustran, puedan ser violentos. Por lo que la invitación es a mirarnos, observarnos, madurar emocionalmente para poder acompañar ese desarrollo emocional de nuestros hijos de manera respetuosa. La invitación es a que eduquemos desde el amor, a que eduquemos el ser, a que eduquemos desde una conexión emocional con el mundo infantil y no desde una jerarquía en la que nosotros los adultos nos creemos más que los niños. Como les contaba, yo doy un curso de sanación emocional llamado Pequeños Maestros Grandes Enseñanzas, así que si desean pueden ubicarme en @Escuela Viva Pereira en Instagram o Escuela Viva en Facebook, y desde ahí pues podemos seguir conversando para acompañarnos juntos en este proceso de mirarnos hacia adentro, aprender a gestionarnos para no descargar nuestro inconsciente dolido sobre nuestros hijos o nuestros estudiantes. Bueno, muchísimas gracias por haber participado, por estar aquí, y quedo atenta a sus preguntas.